Libra, ¿cómo estás? Muchas gracias por seguirme, en verdad. ¿Qué es lo que tenemos para ti del 2 al 8 de julio? Tú hablas por un viaje agradable, hablas por entrevista con una persona de tez clara, te vas a llevar una sorpresa. En camino tú te vas a llevar una sorpresa agradable, fíjate. Y también vas a estar hablando por problemas. Habrá problemas, pequeños contratiempos. No te desesperes, no te angusties. Las cosas siempre se dan en su mejor momento. Tú vas a estar hablando por un cambio en cuestiones de trabajo. Vas a hablar con un hombre moreno por un cambio. Puede ser un cambio de actividad. A veces tú ya te sientes harto, fastidiado, cansado del exceso de trabajo en el que has estado implicado los últimos meses. Insisto, el éxito apunta para ti, así es que no te desesperes mucho. Fíjate que tu superior te tiene en un buen concepto, pero tú a veces has querido salir o has querido moverte y pues nada más no te deja y te trata muy bien, pero no te confíes mucho. Hablarás por el éxito, insisto, por grandes proyectos. Vas a estar hablando con una mujer morena, ella te va a ayudar a salir. Hay prosperidad y hay éxito en tu camino. Ella te va a ayudar a salir de donde estás. Te favorecerá mucho por tu casa. Te va a visitar una persona que emocionalmente tuvo algo que ver contigo. Va a hablar de proyectos y demás. Pero tú como que en otro canal. Hay justicia, hay dinero de por medio, habrá buenos cambios, hablarás por una boda y créeme que sopesarás el dinero y las grandes oportunidades. En la cuestión de las emociones, si tú tienes una pareja, pues se torna el triunfo, se torna el equilibrio. Si estás soltero o estás soltera, hay varias personas, pero bueno, más dos personas que se perfilan contigo. Aunque tú vas a estar un poco nostálgico en esta semana, estarás un poco meditando, estarás considerando pues diferentes candidatos, candidatas y no descalifiques al 100 a las personas. Primero conoce, primero evalúa. Muchísimas gracias.